De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las personas tienen derechos humanos por el simple hecho de ser seres humanos. No importa color de piel, religión, condición social, económica o jurídica, todos tenemos derecho a ser tratados con respeto y dignidad. Una ventana a la libertad le trae un trabajo especial en el cual se explica en profundidad qué derechos amparan a las personas privadas de libertad. Veamos. ¿Qué derechos humanos amparan a las personas privadas de libertad, doctor Carlos? Mira, las personas privadas de libertad tienen los mismos derechos que tenemos los que estamos en la calle. O sea, todos tenemos derechos humanos. El único derecho que tienen suspendido transitoriamente mientras están en la cárcel las personas privadas de libertad es el derecho a la libertad de tránsito, porque no pueden abrir la puerta de la cárcel y salir, ¿no? Y en la Constitución, bueno, el artículo 272, el artículo 43, que cuando habla del derecho a la vida, dice que también hay que proteger de manera especial a los que están privados de libertad. La norma principal son las reglas Mandela, que son las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que son unas reglas que dan como que nociones generales de cómo debe funcionar el sistema penitenciario en el mundo. ¿Qué papel juegan los estados en el cumplimiento de estas normas? Mira, todo. O sea, cuando nosotros hablamos de derechos humanos tenemos que tener claro que quien viola los derechos humanos son los estados. Los particulares no violamos derechos humanos, los particulares cometemos faltas, cometemos delitos, cometemos infracciones, pero no somos violadores de derechos humanos. Los únicos violadores de derechos humanos que existen en el mundo son los estados. La vida es un derecho universal que debe ser garantizado a todos por igual. En Venezuela, salir de una cárcel o un retén policial con vida es un desafío incalculable. En estos lugares se corre todo tipo de riesgo. El hacinamiento, por ejemplo, no solo genera violencia, sino que facilita la transmisión de enfermedades infectocontagiosas. ¿Cuál es el problema más grave en las comisarías policiales de nuestro país? Tenemos 273 centros de detención preventiva, que eran los antiguos calabozos que había en la CICPC, Policía Bolivariana, etc. Esos 273 que nosotros tenemos albergan 24.000 y tantos detenidos, de los cuales hay cupo para 7.000 y algo. Esto significa que hay un hacinamiento global. El problema del hacinamiento es que él es el caldo de cultivo para todo lo que querramos. Las enfermedades e infectos, por eso es que digo que el problema no es la pandemia, el problema es la salud. Cuando tú tienes a 24.000 y pico personas viviendo en un espacio limitado para 7.000, claro que te tienes que encontrar que el que tose contamina al que está al lado. Si es una enfermedad infecciosa de la piel, como la escabiosis o sarna, se contamina. La tuberculosis está arrasando. La tuberculosis es el problema número 1 de salud en los centros de detención preventiva y en las prisiones. No es que porque las prisiones están bajo el control del ministerio están muchísimo mejor. No. Lo que pasa es que hay una problemática muy grave porque el hacinamiento en los calabozos, en los centros de detención, hace que compartan espacios muy pequeños, personas enfermas, con personas sanas. Y entonces es inevitable que fluyan las enfermedades y te vas a encontrar con que no hay atención médica en los centros de detención preventiva, porque eso no fue creado para ser cárceles, y hoy en día son unas cárceles. ¿En qué condiciones viven los presos en las cárceles venezolanas? Entonces, esas cárceles no tienen espacio para donde caben 20, hay 100. Entonces, si tú imaginas 5 veces la cantidad de personas en un espacio reducido, pues hay una competencia por el oxígeno.
Imagínate eso en el Zulia. No hay aire acondicionado. Imagínatelo en Falcón. Entonces, si en Caracas es tan dramático como vemos la situación de Boleíta o de San Agustín del Sur. Entonces, esa gente que comparte hasta el poquito oxígeno que llega a entrar por unas ventanas que están en el techo y que de casualidad les entra aire, tiene que compartir todo. Y entre todo entra lo bueno y entra lo malo, porque esta gente sobrevive porque se ayudan entre sí. ¿Cómo califica usted las condiciones en las cuales viven estas personas? Yo la llamo de sobrevivencia. Ahí no viven, ahí sobreviven. Y eso es día a día. Eso no es vivir. Ahí no hay condiciones, pero absolutamente para nada valioso en lo humano. Y ese es el grave daño que les están haciendo. Porque está bien, hombres y mujeres detenidos, todavía no se sabe si son culpables. Nadie puede decir que son malos porque hicieron. No se sabe todavía, no ha habido juicio. Entonces, en algunos casos hay suficiente evidencia para considerar que sí lo son y entonces hay que hacer el juicio. Pero eso tiene una cosa que se llama debido proceso. Eso tiene pautas, eso tiene tiempos establecidos y nosotros nos encontramos que en los centros de detención preventiva, que se supone que a las 48 máximo 72 horas deben salir para la cárcel en donde van a cumplir la detención preventiva o a su casa con alguna medida especial. Bueno, nosotros tenemos gente que tiene hasta 10 años ahí. Ese cumple la pena dentro del centro de detención preventiva. ¿Podría darnos un ejemplo de lo que está diciendo? Aquí tuvimos en Chacao el año pasado, el 2019, un caso, 2020 primer semestre, un caso porque no hay camas, no hay colchones, no hay colchoneta, un detenido que guindó su sábana para hacer una hamaca y se cayó y se fracturó cadera con fémur. A ese detenido lo tenían afuera de la celda. ¿Y quién los atendía? ¿Quién los llevaban al baño? ¿Quiénes? Los detenidos. ¿Quiénes les daban la comida? Los detenidos. Es decir, nadie es malo 24 horas al día, 365 días del año. A su juicio, de acuerdo a los conocimientos que usted maneja, la cárcel le pone fin a la condición humana. Entonces, nosotros creemos que porque son los malos que están detenidos, que están presos, se acabó su condición humana. No, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la integridad física, psíquica y moral está establecido en las leyes internacionales. Y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 43 dice, señor, usted es el único responsable de que cualquier persona que esté bajo custodia del Estado, ya sea detenido o en una institución militar o en cualquier otra, usted es el responsable de su vida, de su salud y de sus derechos humanos. ¿Podría explicarnos cómo es esa persona al recobrar la libertad? Hay gente que se reivindica porque las iglesias eran las que iban a llevar la comida, eran las que iban a hacer la Navidad. Hay personas que se reivindican por el dolor que han vivido, por la pérdida terrible de su experiencia. Hay personas que vuelven a delinquir. Eso es parte de la condición humana. Pero hay un pequeño detalle. Si tú metes a esa gente, a 92 hombres y 8 mujeres, 100 personas, las metes en estas condiciones y después las sueltas, tú no puedes esperar que esa gente vaya a pensar toda. Si antes entré porque la violé, ahora la violo y la mato. Eso es lo que va a pasar. Porque conmigo nadie trabajó para que yo viera el mundo de otra manera. Los seres humanos nacen siendo delincuentes. Ojo, nadie nace violento. La violencia se aprende.
Y nada mejor que la violencia en la casa para aprender la violencia. Hay un viejo dicho que era muy común en nosotras, que decía: el abuelo le pega a la abuela, el papá le pega a la mamá y el nené le pega al gato o al perrito, pues no tiene a quién. Porque es que eso es lo que se aprende. Los problemas carcelarios en Venezuela datan de mucho tiempo atrás. Mucho se ha denunciado sobre las atrocidades que se cometen en estos lugares. Una Ventanada a la Libertad desde hace 4 años viene monitoreando la situación de salud que presentan los internos que se encuentran recluidos en comisarías y retenes policiales. Lugares donde no hay espacio suficiente, no hay baños, no hay agua potable, pero tampoco se les garantiza alimentos ni medicinas. ¿Qué es un centro de detención preventiva? Mira, los centros de detención preventiva son espacios diseñados para albergar a detenidos por espacios no mayores de 48 horas. O sea, la policía detiene al delincuente en la calle, cometido un delito, lo lleva a este lugar. En las 48 horas debe ser presentado ante un tribunal para la audiencia de presentación. Si el tribunal lo decide privarlo de su libertad, tiene que mandarlo a un recinto carcelario. Lamentablemente en Venezuela estos centros se han convertido desde hace unos cuantos años para acá en cárceles permanentes. ¿Qué despacho gubernamental debe ocuparse del buen funcionamiento de estos lugares? La ministra era la señora Iris Varela, dio la orden de que no podían ingresar reclusos nuevos a estos centros si no eran autorizados por el Ministerio Penitenciario. Entonces esta orden del juez de traslado a tal lugar, a tal cárcel, no valía, sino que tenía que ser el Ministerio Penitenciario el que lo hacía. El Ministerio no es precisamente el más ágil y el más expedito a la hora de autorizar el ingreso de nuevos reclusos, y esto ha hecho que los centros de detención preventiva se conviertan en las nuevas cárceles de Venezuela. ¿Existen cifras oficiales sobre esta población penal? Aquí no hay cifras oficiales. Aquí los organismos encargados de dar cifras no dan cifras desde hace muchos años, por lo tanto hay una opacidad absoluta respecto a cifras exactas, ¿no? Nosotros en las organizaciones no gubernamentales hacemos investigaciones, hacemos estudios para tener más o menos datos aproximados que no son los exactos, pero bueno, hay una aproximación bastante cercana. Nosotros tenemos en la actualidad en Venezuela un aproximado de 110.000 personas que están presas, de las cuales 55 están en centros de detención preventiva. Y el resto, los 45 restantes, están en las cárceles tradicionales. ¿Cuántos centros de detención preventiva existen en Venezuela? Hay igualmente un aproximado de 500 espacios en Venezuela donde hay presos permanentes. O sea, por lo menos yo te puedo decir que en Caracas, en cualquier sede que tú veas de la policía que sea, policía de los municipios, la Policía Nacional, el 6CPC, dentro de ese lugar hay presos que están ahí permanentes. Tú vas aquí en Caracas no sé, por decirte algo, a la Dirección de Homicidios del 6CPC, y te espantan porque ya los policías tuvieron que tomar una oficina chiquitica, y porque en todas las demás lo que tienen es presos, y consiguen presos amarrados de los ductos de agua, amarrados de escritorios, amarrados de todo lo que los pueden amarrar, todos ahí unos encima de otros sin ningún tipo de condiciones para estar ahí. Eso pasa igual en cualquier policía porque no tienen condiciones para eso.
¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia del coronavirus en estos lugares? En el centro penitenciario la pandemia no ha llegado de manera muy fuerte por el mismo hecho que los reclusos están aislados, que las visitas se prohibieron y el contagio hay casos, ¿no? Durante un tiempo dieron algunas cifras, nosotros creo que manejamos 50 y pico, algo así en los primeros tiempos, mentira, un poco más en los primeros 2 o 3 meses, pero después cortaron la información y no volvieron a dar información. El Sistema Interamericano de los Derechos Humanos ha emitido recomendaciones concretas para que los Estados miembros conozcan a plenitud cómo tratar con dignidad y respeto a una persona privada de libertad. Al ser detenido, la persona tiene que ser identificada plenamente con su nombre, apellido, edad, religión y motivos de la detención. Esta persona también tiene derecho a ser sometida a un examen médico confidencial. ¿Cuál debería ser el protocolo de ingreso o registro de un privado de libertad? Evidentemente, si son personas que padecen enfermedades crónicas, se les debe garantizar el acceso a sus medicamentos. ¿Por qué? Porque estas personas pueden de alguna manera descompensarse en este periodo que desgraciadamente en nuestro país son muy largos y los centros de detención no cuentan con las condiciones como para mantenerlo. Sí, tiene que tener una evaluación previa y garantizarles, como te dije, el acceso a la salud. Si en ese examen preliminar o un paciente, bien sea hombre o mujer, se le detecta, por ejemplo, VIH, cáncer, un tumor, una enfermedad quizás hasta terminal, ¿cuál debería ser el tratamiento? Los protocolos son completamente, digamos, diferentes y eso ya queda de parte de todo lo que es si esas personas, dependiendo de la gravedad de su enfermedad, requieren de algún tipo de medida humanitaria o no, o si esa persona, dependiendo de la patología que tiene, está en las condiciones de vivir en una situación como la que podría vivir cuando esté privado de libertad. Porque, te repito, lo que hay que garantizar es que, bueno, que no se complique su situación y que pueda, digamos, de alguna manera peligrar su vida por el solo hecho de estar privado de libertad. Ahora, el sistema de salud en Venezuela ha colapsado, ¿verdad? El sistema de salud en general. Esa crisis se ha trasladado tanto a las penitenciarías, cárceles, como a los centros de detención preventiva. Podemos hablar de calidad de vida. ¿Cómo califica usted ese trance tan difícil de una persona privada de libertad que no se puede alimentar bien, que está hacinada y que no recibe los medicamentos porque precisamente hay una crisis sanitaria en el país, hay una escasez de medicamentos? Sí, todos los privados de libertad son grupos que son muy vulnerables. El ser vulnerable, la palabra lo dice, pues, digamos, corren más peligro. Ahora, la crisis de salud abarca a todos los ámbitos de la población y especialmente en este grupo de personas. Y evidentemente, pues, la mortalidad de estas personas es mayor. Ahora bien, una de las cosas que sí tienen que entender, como tú muy bien lo sabes, cuando son centros de prevención preventiva o cuando ya son centros penitenciarios, donde ya la persona de alguna manera pues ha tenido un juicio y ya tiene, digamos, una sentencia, y son situaciones diferentes. Una de las grandes preocupaciones que tenemos son sobre todo con los centros de prevención, de detención preventiva, es porque son comisarías usualmente que no están preparadas para alojar a un gran volumen de personas. Lo que sucede es que simplemente hay un retardo procesal en todo lo que son los juicios de ellos y el tiempo de estadía es muy largo y digamos en condiciones que no son las adecuadas. Y normalmente lo que estamos viendo es que, bueno, tienen una mayor incidencia, sobre todo enfermedades de la piel, tuberculosis, otras enfermedades respiratorias y sobre todo desnutrición. Nosotros hemos hecho trabajo en este tipo de centros de detención preventiva y hemos encontrado que más o menos un 30-40% de las personas tienen desnutrición. Y nos preocupa mucho lo que es el tema de tuberculosis. La tuberculosis vemos que hay una prevalencia en casos sospechosos cercano al 5%, que aunque parezca poco, es bastante si tú sumas la cantidad de personas que están privadas de libertad. Y el acceso a los medicamentos es bastante complicado. Por otro lado, hemos trabajado mucho con el tema de infección por VIH. No tenemos una prevalencia tan alta, está por debajo del 1%. Venezuela tiene una prevalencia del 0.6% en población general, entre 15 y 49 años de edad. Hemos visto que está cercana, está como un 0.9, realmente el laboratorio es 0.88.
es bajo la proporción, y la mayoría de estos pacientes ya se conocía su diagnóstico. Son muy pocos los que se saben o llegan a su diagnóstico estando, digamos, en estos centros de prevención. Pero sin embargo, el mensaje sobre todo es que independientemente de lo que sea, ellos tienen sus derechos humanos y tienen que tener un derecho a la salud y tienen que recibir sus terapias, y de alguna manera aquellos que están enfermos debe facilitarse el acceso a la salud, a centros hospitalarios o a otro tipo de consultas un poco más especializadas. En una situación normal, ¿cuál es el tratamiento a seguir para una persona con VIH y tuberculosis? Sí, con VIH son enfermedades crónicas, es una enfermedad crónica, sobre todo el VIH necesita una terapia diaria, y bueno, tienen que tener acceso a este tipo de medicación. A veces se hace un poco complicado que las personas que viven con VIH, que están privadas de libertad, reciban su medicación. Si estas personas no toman sus medicamentos, la enfermedad evoluciona, o mejor dicho, esa condición evoluciona a enfermedad y se produce lo que es el SIDA, y con todas las complicaciones que conlleva todo esto, y bueno, evidentemente pone en peligro, digamos, su supervivencia. Con respecto a tuberculosis, es un gran problema actualmente en todos los centros penitenciarios y los centros de detención preventiva, y es porque es una enfermedad que se transmite o se contagia muy fácilmente, y sobre todo si hay hacinamiento, y sobre todo si hay desnutrición. Son situaciones que de alguna manera están muy interconectadas. Basta que tengas un grupo de personas en un sitio mal ventilado, pues eso y con personas que están desnutridas, eso se va a transmitir muy fácilmente. Se transmite como la pólvora. Es una enfermedad que tiene consecuencias que pueden ser graves, y por otro lado es un tratamiento crónico que dura no menos de 6 meses y que también tiene que cumplirse a cabalidad. Lo que hemos observado es que nos cuesta mucho que se hagan las pruebas, o sea, poder tener acceso al diagnóstico, y también tienen muchas dificultades para tener acceso al tratamiento. El tratamiento, como te dije, es de todos los días, y el hecho de poder, incluso en que puedan entrar en los centros penitenciarios estas medicinas, se hace bastante difícil. ¿Cómo termina muriendo esa persona? Sí, bueno. Desde el punto de vista humano. Claro, evidentemente una persona que está privada de libertad, viviendo en esas condiciones, y además está enferma por cualquier patología, independientemente sea tuberculosis, SIDA, cáncer o lo que sea, pues es una situación realmente dramática, ¿no?